Hola profesores, espero que estén muy bien. Por acá estoy de nuevo. Este es el tercer video. Hablamos en principio, ya tenemos unos dos primeros videos explicando algunas formas prácticas de cómo y básicas de cómo empezar un entrenamiento, algunas consideraciones y algunas ideas relativas a también cómo relacionarnos con los niños. El relacionamiento con los niños, por supuesto, siempre va a ser especial y va a depender de cada uno de ellos, pero obviamente hay algunas directrices. Quisiera tocar dos temas antes y quizás este video se va a alargar un poco, pero me parece que es necesario. El primero es que puede causar un poco de confusión el segundo video respecto de que generalmente se habla mucho, e insisto, tal como creo lo dijo en el video, en ganar y solo ganar y que ese es el objetivo. En psicología deportiva relativa a niños, ustedes deben considerar que el niño cree absolutamente lo que ustedes le dicen. ¿Ya? El niño, si usted lo logra convencer, va a creer fielmente en lo que usted le diga. Si usted le dice que algo es posible, él va a creer que es posible. Y no lo va a dudar. Pero apenas ocurra lo contrario de lo que usted le dijo, usted pierde la confianza. Entonces, desde ese punto de vista, no le prometa cosas que no sabe si va a poder cumplir. ¿Ya? Nosotros no participamos para ir a perder todos los partidos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hay que mantener convencido a los niños. Ya hablamos de que estos niños son niños jugadores, no son jugadores de fútbol. Pero tal como los jugadores de fútbol, la adherencia a la filosofía de juego que tenga el entrenador o la confianza que tengan en lo que dice el entrenador o la posibilidad de seguir a su guía va a variar y va a depender absolutamente en relación a cómo ustedes primero demuestren los conocimientos y segundo ellos vean que lo que usted le está enseñando efectivamente tiene aplicación y que esa aplicación tiene un resultado. Entonces, si entrenamos, al segundo y tercer partido que perdamos, la verdad que van a decir ellos, bueno, ¿para qué vamos a entrenar? ¿No? Y en su lógica es, no tiene sentido venir a entrenar. ¿Se entiende? Entonces, eh, eso no quiere decir que usted no le va, obviamente, cuando gane, no lo felicite, y cuando les vaya mal, no tenga que hacer las críticas que sean suficientes, o a veces felicitarlo porque van a jugar bien. Lo segundo es que me planteaba el profe Giovanni hace varios días atrás, de hecho más de una semana y si es que no dos, una pregunta que es fundamental quizás, pero me parece que es mucho más relevante para el final de esta seguidilla, espero, de video. Y es, él me hacía una pregunta que parece simple, pero no es tan simple, y me preguntaba, a propósito de que él está tomando niños que yo tenía y entrenaba antes. ¿Cómo quiere que jueguen o cómo le gusta a usted que jueguen los niños, su equipo? ¿Cómo quiere que jueguen? Es una pregunta compleja desde el punto de vista de que ustedes, como entrenadores, tienen que marcar su sello y determinar cómo quieren que jueguen su equipo. Sea el equipo del profesor Giovanni, que el que hacía la pregunta, o cualquiera de ustedes. Pero para eso tienen que tener claro, evidentemente, cuál es la forma de juego. A ver, seamos honestos, la mayoría de nosotros cuando ve tele o cuando ve en algún equipo profesional, la mayoría de las cosas que ocurren es que los entrenadores de fútbol lo que dicen es, a mí me gusta el juego ofensivo, a mí me gusta mantener el balón, a mí me gusta ir siempre al ataque. Son todas palabras que son súper aplaudidas por la afición, pero ¿qué significa eso en el entrenamiento? ¿Qué significa eso en la práctica? Entonces, va mucho más allá. Porque le puedo decir, a mí me gusta un equipo ofensivo. Pero bueno, ¿qué significa eso al niño? Yo no llego y le digo al grupo, este equipo es ofensivo, así que quiero que salgan a atacar y que vayan allá y después nos comemos una goleada de 10 goles. Porque ustedes, en ese caso, no le habrían entregado al niño las herramientas para. Entonces, si usted quiere que el equipo vaya siempre hacia adelante, genere principios de juego. Y esto es súper relevante. Usted y practique y vaya teniendo principios de juego. Ya, más que una táctica en particular, una táctica es algo mucho más avanzado, desde lo que yo entiendo. Entonces, ¿qué es tener principio de juego? Es que ellos sepan y usted les recuerde y que lo haga, de hecho, incluso en los entrenamientos y los partidos de entrenamiento, eh, ¿cuáles son los principios? Por ejemplo,
algunos de los principios que yo les fui inculcando a los niños que tenía yo, que se los doy solo como ejemplo. Ustedes obviamente pueden ir determinando otros que obviamente tengan y concatenen algo que sea lo que ustedes desean, un resultado final. Entonces, por ejemplo, yo le decía a los niños, cada vez que hay un saque de banda, el balón nunca hacia atrás, siempre hacia adelante. No importa que tengamos uno adelante y tres atrás, no, hacia adelante. Porque sabía, sobre todo, en algunos casos, que si es que llegaban a sacar mal, como ocurría a veces, al menos el balón iba a estar más lejos y por lo tanto podíamos recuperarnos. Pero sacar mal hacia atrás y en vez de entregárselo a un compañero, por ejemplo, entregárselo a un rival, es terrible, es fatal muchas veces. Y te genera, o te puede generar hasta un contragolpe si es que los niños entendieron que por el saque de banda tenían que ir todos a atacar. Eso es lo otro. También entrenar y decirles a ellos qué hacen cuando tienen el balón. Si no es solamente echarlo a jugar, es decirle qué hacen cuando tienen el balón. Y en ese sentido, el niño piensa en milésimas de segundo, pero tiene que tener algún esquema. Entonces, por ejemplo, partamos teniendo en cuenta de que, ustedes saben, perdón, no fue posible conseguir ninguna tablita de entrenador ni nada, a pesar de que tengo muchas, se me quedaron todas en Santiago y acá no me fue posible y no podía devorar más este video. Ustedes saben, las posiciones en el futsal: arquero, cierre, wing, por derecha e izquierda, y un pivot. Tenemos claro eso. Entonces, ¿qué hace el cierre? Entonces, si usted le va a decir a un niño, usted juegue de cierre. Pero, bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando tengo el balón? ¿Dónde me muevo? ¿Hasta dónde me muevo? Si tenemos el balón me muevo hacia un punto, pero si no lo tenemos, ¿hacia dónde me tengo que mover? ¿Hasta dónde puedo retroceder? ¿Me entienden? Eso. Los wing, bueno, ¿no es correr nomás? No. Hay que tener una estrategia, ya que pueden correr y llegar al fondo o a tres cuartos y cruzarse, por ejemplo. El pivot. Te dice el niño generalmente si uno lo pone en pivot, soy delantero. No, no es delantero. De hecho, curiosamente, no debería serlo. ¿Ya? Y por lo tanto, él juega generalmente de espalda al arco. Recibe el balón y distribuye a un wing o al otro. Y en la tercera opción, se da vuelta y le pega. Pero su función no es ser el 9 de área y que esté ahí como 9 de área en el fútbol, que es casi que esté al lado y pegado al arco. ¿Se entiende? Bueno, entonces, en ese sentido ustedes tienen que determinar cuáles van a ser los movimientos respecto a si tenemos o no tenemos el balón. Otra cosa, cuando el arquero saca, y para eso es súper importante saberse las reglas, les voy a dejar un link con las reglas del futsal. Encontré un video bien básico donde se explican y es mucho mejor porque si se las trato de explicar de verdad acá me va a costar mucho más y es mucho más interactivo cuando lo están viendo. Pero ojo, les hago mención de inmediato que sin prejuicios de que las reglas que están explicando ahí no es que estén mal, deben considerar que de todo modo existen algunas modificaciones que se generan en el campeonato futsal que normalmente jugamos. Por ejemplo, la parrilla. Les cuento que los jugadores que yo tenía cuando llegamos de jugar en la filial de Colo Colo a acá a Galvarino y jugar esto futsal, una de las mayores cualidades que tenían en mi defensa es que se barrían muy bien. El problema es que acá se barren y le cobran falta, cosa que en la regla no está, pero ellos lo determinaron y cambiaron esa regla. Otras cosas que, por ejemplo, cuando uno pide distancia, acá generalmente se da la distancia y nadie más alega. En la regla se pide la distancia, el árbitro tiene que parar, hacer el movimiento de distancia, entregarla y luego generar la jugada. Ojo ahí, cuando piden distancia y levantan la mano para pedir distancia, deben considerar también que tiene que hacer el jugador que la necesita, no los compañeros. Eso yo siempre se los digo. Hay reglas de ese estilo, pero ya con por lo menos tener el número de jugadores, las posiciones, que el tiempo es el tiempo efectivo de juego, que saquen desde el piso sin que el balón se mueva nunca, porque se les termina moviendo siempre los partidos, y que se demoren menos de 4 segundos, que no toquen con el arquero hacia atrás una vez que el arquero sale, son las más básicas y las que deberían tener más claras. Como se darán cuenta también en el video y lo que le digo siempre a los chicos respecto a las faltas técnicas, tácticas o faltas, claro, más finalmente reglamentarias versus las faltas físicas, ahí obviamente está la diferencia también entre cuando son cobro indirecto y versus cobro directo, ¿ya? De tiro libre. Y además, obviamente, también considerar que acá se cuentan las faltas, ¿ya?
con esa regla más o menos tenerla un poquito más clara, ya pueden arbitrar a un niño en un entrenamiento sin problema y seguramente sin tener después también mucha modificación cuando lleguen al partido. Generalmente la profesora Ángela sí le aclara las reglas antes, porque a veces siempre hacen modificaciones que en realidad se le ocurren a ellos nomás y honestamente se pelean mucho conmigo porque yo obviamente hablaba con los árbitros y de repente no las manejaba. Bueno, entonces este video está quedando muy largo, voy a tratar de terminar con lo que estaba explicando. Entonces, la forma de juego, como les decía, es algo que se va construyendo a través de quizás los principios de juego, pero es algo mucho más largo que decir que debemos ser ofensivos, defensivos, queremos tener toque, no querer toque, etc. En este sentido, teniendo claro entonces, como les decía, las posiciones, hay que explicarle, como les decía, qué pasa cuando sacamos. Por ejemplo, en este caso en particular, estas son las posiciones. No tienen por qué estar estáticos los niños ahí, ¿cierto? Si el arquero, que no puede sacar dentro de su área, porque si no es falta, ¿ya? Si el arquero no puede sacar dentro de su área, tendrá que sacar con alguien afuera, ¿cierto? Ahora, si saca con alguien afuera, tiene la opción de salir con algún jugador, por acá, por allá, o tendrá la opción de ir hacia arriba. Si ustedes, por ejemplo, determinan que su equipo quieren, ustedes le dicen a su arquero, y por eso estas cosas se entrenan, ustedes le dicen, bueno, el arquero cuando usted saque, siempre quiero que saque al medio, tiene que usted también entrenar que el pivot baje y algún wing baje, hacer la presión y recibir el balón, y que ellos no estén paviando cuando el arquero saque, porque sepan que va a salir acá. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, el otro día lo veía en el entrenamiento del profe Juanma, él le explicaba a los niños algo que es súper cierto y que en algún momento también se entrenó y tiene relación con la salida. ¿Qué pasa si yo salgo y tengo a mis jugadores afuera? ¿Ya? Tengo todos mis jugadores afuera, aquí está el arquero, tengo todos mis jugadores afuera, pero el equipo contrario me hizo presión y me los marcó a todos. ¿Cómo resolvemos eso? Si trato de salir con alguno y pierde el balón por es gol seguro, seguramente. ¿Se entiende? Porque ellos también tienen 4 jugadores, pueden hacer la presión, marca personal. ¿Cómo saco? Bueno, eso se resuelve, por ejemplo, con un pase de altura, podríamos decir. No de media altura porque son muy bajos, ahí le voy a explicar la diferencia. Pero yo como arquero lo que hago aquí es, y eso por eso les digo, se practica, y se les dice, bueno, si ustedes bajan y el arquero saca, tratemos siempre de salir, por ejemplo, podrían decir, tratemos siempre de salir jugando. Y por lo tanto, va a tener que salir afuera del área y alguien va a salir jugando, ¿cierto? Pero si en algún momento, y ustedes le explican a los niños, nos llegan a presionar y están todos marcados, usted lo determina, usted, Juanito, Pepito, como se llame, usted lo que va a hacer es, cuando él vaya a sacar, correr. Y de una situación de alta presión, pasamos a una oportunidad de gol directo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay ejemplos de cosas que ustedes tienen que practicar con los niños y que van más allá de solamente decirles cómo queremos que jueguen. Insisto en eso. Es principios. Entonces, ellos sepan, cada vez que saco de banda, hacia adelante. Cada vez que sale el arquero, recibimos al medio. Por ejemplo, esa era mi opción. Yo siempre trataba de salir al medio porque tenía un jugador como Amir que ya quizás su contextura no le permitirá en la sub que está ahora, pero en la sub anterior, cuando estaba conmigo, le permitía generalmente siempre ganar ese balón al medio. Entonces yo tenía súper asegurado eso y corría hacia el medio, y si no estaba él, sabían quién iba. Ahora, para poder hacer esta modificación y para poder saber qué hacer con cada uno, también es importante, y esto es muy relevante, que ustedes tengan claro las cualidades de cada niño. Ya no todos tienen la misma cualidad. De hecho, siempre se ha preguntado si en el fútbol mundial, siempre se ha preguntado si un jugador nace o se hace. Menotti decía, hasta cierto punto uno puede ayudarlo, pero particularmente nace. Porque si no, en todas las escuelas más importantes saldría un Messi todos los años.
y obviamente hay Messi hay uno, o Cristiano Ronaldo hay uno también. Entonces hay que entender que no todos tienen las mismas capacidades y pueden esforzarse mucho y pueden tratar de hacer muchas cosas, pero no todos tienen las mismas capacidades. Pero ojo, que tenemos que tener en consideración, bueno, ¿a quiénes voy a poner de pivot? ¿A quién voy a poner de cierre? ¿A quién voy a poner de wing? De repente ustedes dicen, chuta, ya no, cambio este por este otro, pero no tienen la conciencia de que quizás cuánto corren o cuánta capacidad física tienen. Pueden probarlo, pueden hacer ejercicios cuando lo hacen ejercicio de calentamiento o ejercicios físicos, probar y ver y tener una lista y armarse una lista de sus jugadores, decir, chuta, ya a este niño le gusta jugar de tanto, etc. Ojo, nosotros somos una escuela que juega futsal, está bien. El ideal es que todos jueguen con las posiciones que es el futsal: cierre, wing, pivot, el arquero. Pero honestamente, a veces, sobre todo cuando son más chicos, los niños entienden más por defensa. Que no está bien, pero entienden más por defensa, entienden más por mediocampo, entienden más por delantero. ¿Ya? Y en ese sentido, como ustedes tienen 4, les sugiero, por ejemplo, si tienen ese problema, ponen 2, en vez de un cierre, ponen 2 como defensa y 2 arriba como delanteros, pero con uno a uno usted le dice, tiene la función usted de ayudar al delantero que queda solo, pero además retroceder al medio. Y a los defensas usted le dice, mire, suban, pero cuando hay ataque, uno de los dos sube y el otro se centra al medio, ayuda y después vuelve y vuelven a su posición. ¿Se entiende? Pero si sube este otro, usted se centra, atacan, pierden el balón, vuelven y se quedan los dos. ¿Se entiende? Todo eso se practica, pero tienen que ser movimientos que los niños ya sepan previamente. Entonces, en ese sentido, ustedes de repente pueden tener niños que quizás no tienen tanta cualidad física para poder desplazarse en el campo, pero sí son muy adoctrinados para seguir sus instrucciones. Quizás les puede servir como un defensa, pero un defensa que esté un poco más adelantado y su defensa más bueno, que esté cubriendo cada vez que se le pueda pasar a un jugador. ¿Ya? Hay que ser súper específico, sobre todo con los niños que no tienen tantas cualidades, y decirle, bueno, usted tiene que esta función, siga ese, sígalo, 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 hasta que se canse. Créanme que quizás no tiene técnica, que quizás no da los mejores pases, que quizás no corre, pero lo va a seguir. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos, ojalá una tablita, los nombres. Nosotros antes pasábamos lista, no sé si todavía lo vamos a volver a hacer o no, pero sería bueno que quizás también lo puedan hacer para poder tener un control de quiénes son los más que vienen y por lo tanto van teniendo más cualidad. Y determinen ustedes cuáles son las posiciones que más se acomodan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante, porque usted en el partido después tiene que saber a quién cambia por quién cambia y no a tontalla loca. ¿A quién cambio más o menos considerando que tiene esa misma cualidad o parecida o le sirve para? Porque ojo, la pega de nosotros en el partido mismo no es gritar, gritar, gritar. Que idealmente hay muchos niños y muchos equipos que funcionan gritándole todo el rato y casi un poco, y yo siempre pongo el ejemplo, casi como si fueran niñitos y usted estuviera jugando Play. Usted tiene que decirle, porque si usted el Play no toma el control, usted le hacen todos los goles en el FIFA, ¿o no? Bueno, lo mismo acá. Si usted no le va diciendo al defensa, cuidado, mira, se te pasa. Si no le dice al del medio, cuidado, mira, da un pase de fondo. O si no le dice a los defensas, como le dan el ejemplo, si los dos se quedan pegados atrás del arco y uno ve que su equipo está atacando con 2 jugadores nomás arriba contra 4, usted tiene que decirle a su defensa, suba, al menos hasta mitad de cancha uno, se queda al medio y el resto ayude. ¿Se dan cuenta? No podemos quedarnos ahí mirando. Entonces, pero además nosotros lo que debemos dar es soluciones al partido, ¿ya? Soluciones. Y desde ese punto de vista no es tan fácil, requiere hartos partidos. Les puede servir, por ejemplo, hay apoderados que a veces graban los partidos, vuelvan a verlo. A mí me servía mucho eso, volver a verlo y de repente empezar a aprender a ver el partido de otra manera, a verlo mientras usted va dirigiendo a los niños, a ver, chuta, ¿sabes que se me están pasando mucho por un lado? O de repente, si ustedes no tienen bien claro lo que les acabo de decir de los niños, como sus funciones, no, el niño no se va a dar cuenta si usted lo pone a un niño zurdo, lo pone por la derecha. No va a alegar, se va a colocar ahí seguramente. Pero se va a dar cuenta que se le van a hacer un enganche hacia el otro lado y va a pasar volando. Y usted va a decir, pero ¿cómo estás jugando tan mal? Cabro chico, miércoles. ¿Se dan cuenta? Y de repente el cabro no puede porque usted lo está colocando en una posición que no es. Entonces,
Ojo con eso, mucho ojo con eso. Entonces, tenemos los saques, como les decía, hacia adelante. Tenemos la posibilidad de salir hacia donde queremos salir, determinarlo. Tenemos las posiciones en la cancha, cómo nos movemos, cómo nos juntamos cuando atacamos y cómo nos juntamos cuando defendemos. Tenemos también, si vamos a hacer un corner, cómo lo vamos a hacer. Tenemos que si hay un tiro libre, quién se queda al último atrás, quién remata, ¿ya? Tenemos qué pasa si tenemos, por ejemplo, nos faltan jugadores para ciertas posiciones, quiénes pueden suplir. Entonces, se dan cuenta, esos son principios. Y después, si usted se los va recordando, ellos ya lo van a hacer solos. Y usted, cada vez que se equivoquen en eso, ¡paf!, se recuerdan. Ojo, aunque usted le enseñe 100 veces a un niño, igual que nosotros como persona adulta, él siempre se puede equivocar, así que no lo tomen mal. Se dice hasta de los jugadores de fútbol, que tú le puedes enseñar 1000 veces a centrar y puedes entrar 1000 veces bien en el entrenamiento, pero en el partido puede equivocarse y es normal. Pero que no pierdan el principio, ¿ya? El principio. Por ejemplo, cuando rematamos, ya ustedes ver si pierden un partido, que atacaron, que me pasaba a mí, menos mal de repente normalmente zafábamos y ganábamos igual, pero chuta, honestamente mi equipo atacaba y remataba 30 veces al arco y ganábamos por 2 goles. Y era como... Entonces, ¿qué pasaba? Lo primero que se hacía un entrenamiento, se le explicaba, se le recordaba, se le hablaba del partido y se hacía un entrenamiento obviamente de remate, ¿ya? Se trataba de mejorar la capacidad técnica de ellos, tanto para que tuvieran un mejor gesto técnico, el movimiento que necesitaban para poder patear, o enseñarle a los defensas y decirle, bueno, cómo se marca siempre dejando hacia afuera al jugador. O sea, si la línea está acá, usted marca siempre con el cuerpo así. Entonces, todas esas cosas. Bueno, con esto me parece que puedo haber aclarado al menos que la forma de juego va mucho más allá y espero que cada uno también logre su identidad. El video ya alcanzó 22 minutos y todavía ni siquiera parto con el tema que les quería hablar hoy y lo voy a hacer por lo menos en un siguiente video, que de inmediato voy a grabar.